Bienvenidos amigos nuevamente. Vamos ahora a ver una aplicación de información para recursos humanos. Vamos a trabajar con un proyecto donde vamos a requerir analizar un análisis por empleado, total de empleados, promedios de edad, sueldo, desempeño, costos totales por sueldo, relación de sueldos con edad, a ver si podemos hacer una evaluación de desempeño de un máximo y de un mínimo, incluso por jefe. Y haciendo uso de las categorías por departamento podemos manejar sexo, edad, sueldo, desempeño. Bueno, podemos hacer varias cosas con los archivos que vienen a continuación. Finalmente tenemos que llegar a un consenso y vamos a trabajar en este orden. Vamos a utilizar la herramienta tarjeta del panel de visuales para visualizar el total de empleados. Vamos a crear un gráfico de anillos, luego uno de barras. Vamos a hacer nuestro mapa para visualizar el total de empleados por estado. Vamos a hacer algunas aplicaciones de fondo, color y tamaño. Y vamos reforzando un poco las ideas que ya hemos dado en los videos anteriores. Y vamos a responder a las preguntas que allí nos plantean. Bien, tenemos un trabajo bastante interesante por hacer, así que empecemos. Bien, lo primero que vamos a hacer es obtener los datos. Los tenemos en texto CSV. Tenemos una tabla de empleados. Vamos a observar aquí. Una vez que cargamos todas las tablas, como ven, están en inglés los nombres, así que las columnas las vamos a cambiar. Bien, ya está cargando la tabla de empleados. Vamos enseguida a cargar la tabla que corresponde a evaluación. Ya, listo, no hay ningún problema con las columnas, a pesar de que están en el contexto de CSV. Hemos podido leer directamente, no hemos tenido que hacer ninguna transformación. Si es necesario transformar, hacemos lo mismo que hemos hecho en los videos anteriores. Y finalmente la tabla sueldo. ¿Listo? Así que cargamos esto y con esto ya tenemos toda la información útil y necesaria para lo que vamos a elaborar. ¿Listo? Bien, vamos entonces a la tabla empleados. Vamos a mirar la tabla empleados y vamos a cambiar aquí el número del empleado. Le vamos a cambiar. Bueno, podemos hacer rápidamente algo, ¿no? Nos vamos a inicio, nos vamos a transformar los datos y ahí podemos hacer los cambios o los hacemos directamente en el editor que hemos estado trabajando, ¿cierto? Entonces aquí, como pueden ver, tienen varias opciones, dentro de ellas cambiar el nombre. Pueden darle simplemente doble clic aquí y ponen código de empleado. Código empleado, nombre del empleado, nombre del empleado, nombre del empleado, estado, estado, fecha de nacimiento, sexo, le damos doble clic, sexo y departamento. Departamento, ¿qué más tenemos? A ver. A posición, que es el cargo que tiene, y el nombre del administrador. Nombre jefe, ¿no? O jefe sencillamente. Listo. Ya tenemos una tabla. Listo, mejorada. Vamos a la otra tabla, la tabla de evaluación, igual, código de empleado y performance, pues puntaje alcanzado, ¿ok? Listo, nos vamos a la tabla sueldos, igual, tenemos código empleado. Bueno, y el sueldo lo dejamos ahí. Listo, un detalle importante
que hay que tener en cuenta, nos damos cuenta inmediatamente que en las tablas el código del empleado está siendo tratado como número, ¿no? Y a veces no es necesario, o no es bueno eso, porque si lo jalamos, de repente la máquina lo va a contar, lo va a sumar, nos va a crear un problema. Así que vamos a tratar de cambiarle, el tipo de dato, ¿ok? Vamos a ver cómo se hace eso. Entramos aquí, a ver, cambiar tipo, excelente, y le decimos que sea un texto. Miran inmediatamente a dónde se ha ido el dato, hacia la izquierda, igualito que en Excel. Nos vamos a la otra tabla y hacemos lo mismo, porque tenemos que cambiar el tipo a todos, ¿no? Para que no haya problema a la hora de la conexión. Bien, entonces aquí a texto. Listo. Ok. Bueno, ¿qué pasó acá? Ok, puntaje. Bien, ya tenemos nuestra tabla. ¿Qué más? A ver, ¿qué necesitemos? Ya, ok. En el sexo, por ejemplo, podemos hacer un pequeño cambio. Porque dice female o male para decir femenino, masculino o mujer y hombre. Así que vamos a cambiar. Vamos a reemplazar female. Tenemos que escribirlo tal cual por mujer. Aceptamos. Ya está. Ya lo cambió. Y vamos a cambiar también, reemplazar male por hombre. ¿Listo? Exacto. Ahora sí, para que todo esto quede finiquitado, cerramos y guardamos. Y entonces la máquina está haciendo el recambio automáticamente en los cambios en las consultas. No olviden que estas son consultas. Y creo que ya está. Lo tenemos, el código del empleado, nombre, fecha, sexo, hombre, mujer. Listo. Ahora sí lo podemos ir a nuestra relación. Vemos si está la relación adecuadamente. Creo que no hay problema. A ver, veamos. Por un lado aquí, código del empleado. Código del empleado. Listo, ya tenemos entonces nuestra primera tarea desarrollada. Muy bien, entonces vamos a nuestro desarrollo. Vamos a nuestra plantilla. Vamos a ver qué nos piden. Nos piden utilizar una tarjeta visual para el total de empleados. Es decir, entonces necesitamos crear un total de empleados. Así que nos vamos a la tabla empleados. En la tabla empleados puede hacerse de dos maneras. Botón derecho y nueva medida. Y lo que nos interesa es contar. Así que ponemos aquí total de empleados. Total de empleados. Estamos creando una medida. ¿De acuerdo? Y vamos a usar una función, count, una función. Y bueno, como el código es único y sabemos que solamente hay uno por cada empleado, entonces vamos a poner el código del empleado como parte del conteo. Listo. Noten ustedes que inmediatamente en la tabla de empleados se crea la medida. Listo, ya está. Entonces, cuando jalemos esta medida, automáticamente se va a crear un formato que lo podemos cambiar inmediatamente por la tarjeta. Y aquí ya tenemos el total de empleados. Bastante sencillo, ¿verdad? Un detalle importante aquí es que podemos pues darle un formato. Podemos de repente, no sé, cambiarle el fondo. Vamos a ver, está en color blanco, lo vamos a poner un celestito y ahí está, ¿no? O le ponemos un color oscuro con letras blancas también, podemos hacer eso, ¿no? Eso ya es cuestión simplemente de trabajar, ¿bien? Vamos a verlo eso. Un fondo entonces, ahí está. Lo dejamos ahí, un fondo, porque tendríamos que cambiar pues la letra, ¿no? El título también lo tendríamos que cambiar. Entonces vamos en el título aquí está color de fuente, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Color de fuente negro. Si nosotros le ponemos blanco,
y el color de fondo le ponemos así, ok. ¿Qué más? Tamaño, ok. Ya está. Ah, no, pero el título no lo hemos puesto todavía. Ah, perdón, disculpen. Vamos al fondo, perdón. Vamos al fondo. Ya está. Listo, yo creo que ahí no hay nada más que hacer. La etiqueta, ok. La etiqueta de repente ahí es donde podemos poner blanco. Y ya está, ok. Y la etiqueta de datos también blanco, ok. Y ahora sí nos vamos al fondo. Es lo que les decía, es un trabajo que puede darse, que es bueno porque ya tenemos nuestro primer dato, total de empleados. Bien, crea un gráfico de anillos, ¿no? Para visualizar el total de empleados por sexo. Bien, señores, un gráfico de anillos es esto. Bien, entonces vamos a crear el gráfico de anillos y vamos a visualizar por sexo. Entonces la leyenda de sexo y ojo, aquí el total de empleados podría ir en valores, ¿no? Está. Y tenemos, bueno, vamos a poner aquí la etiqueta a un costado. Aquí podemos ir poniendo todas las etiquetas. Y aquí ya tenemos un gráfico, ¿no? Bueno, podemos mejorar algo aquí. Por ejemplo, en cuanto a la leyenda, la podemos ubicar en la parte inferior, pero inferior centrada, mejor dicho, ¿no? Vamos a ver, centro, derecha, inferior, no nos dan una opción. Bueno, centro, inferior. Ahí está mejor. Listo. Los colores de datos los podemos dejar ahí, ¿sí? En cuanto a las etiquetas, hay que escoger solamente porcentaje del total. Listo. Y ya está, ¿no? Y de repente, pues si queremos poner un fondo, bueno, aquí sí podríamos ponerle un fondo. El fondo para que no pierda el matiz, salvo que cambiemos esto, ¿no? Vamos a ver. Podríamos hacerlo así. A ver, vamos viendo. Vamos viendo si se puede hacer, ¿ah? Entonces, colores de los datos. La mujer está en azul y el hombre lo podemos poner en otro color relacionado al azul. Bueno. Celeste está ahí. Yo creo que lo dejamos ahí. Listo. Tal vez sí, total empleados por sexo, ¿no? Que es el título. Veamos qué pasa con el título. Acá está el título. De repente sí podemos cambiarle el color de la fuente y el color de fondo. Ahí estamos. Y de repente hacerlo un poquito más grande. Ok, ya está. Ya tenemos aquí una información. ¿Qué más nos piden? Crear un gráfico de barras para visualizar el total de empleados por departamento. Barras. Ok, podemos hacerlo de esta manera. Total de empleados por departamento. Bueno, entonces nuestro departamento va a ser nuestro eje y, ¿por qué no?, también pues nuestra leyenda, ¿no? Y total de empleados por departamento, dice, a ver. Sí, total de empleados por departamento, así que cogemos nuestra medida y ponemos aquí. Y ya está, ¿no? Una cosa bastante rápida, inmediata. Creo que la leyenda no es necesario aquí. Ya, pero hay que asegurarnos. Bueno, aquí no hay problema porque estamos dando total. Y si alguien está pensando, ¿podría yo jalar el sueldo? Pues la máquina lo va a sumar. Me va a dar el mismo resultado. Quiero que observen eso. La ventaja, voy a quitar esto, total empleados. Y me voy aquí a donde está el código, ¿no?
el código del empleado como valores y me va a dar el mismo resultado, ¿cierto? Pero tengo que asegurarme que estoy aquí contando, ¿de acuerdo? Es indistinto, solo que si tenemos la medida es más rápido, ¿no? ¿Listo? Bien, ¿qué más tenemos? Utilice Visual Mapa para visualizar el total de empleados por estado. Total de empleados por estado. Así que jalamos nuestro mapa, ok, lo ubicamos en una parte bonita, y departamento, ¿no? Entonces jalamos el departamento en la ubicación, puede ser incluso nuestra leyenda, y cuando tenemos latitud, longitud, tamaño, en el tamaño nos piden total de empleados por estado, así que igual podemos coger nuestra, ¿dónde está? Tamaño, ok, listo, vamos a ubicarnos aquí, ok, a ver, ¿qué tenemos? Bueno, no hemos puesto el departamento, creo que sí, ¿no? Lo pusimos, ahí está el departamento, total de empleados, uy, veamos, a ver, vamos a coger, quiero ver algo aquí, ok, va a ser lo mismo, sí, va a ser lo mismo, bien, entonces voy a cerrar aquí, bien, activamos, cierro aquí, me interesa pues el etiqueta total empleados, y en la leyenda colocar el departamento, ok, listo, bien, y vamos a ver si tenemos la opción, veamos, etiquetas, tal vez, si ponemos las etiquetas van a aparecer obviamente los departamentos, ¿no? Ok. Bien, entonces aquí, ok, entonces no, aquí donde estamos trabajando, habíamos estado mirando los datos, ok, habíamos puesto departamento y tiene que ser estado, ¿no? Porque nos piden por estado, ¿listo? Ok, ahora sí la cosa está diferente, y acá en la leyenda también ponemos el estado. Listo, aquí ya podemos mirar, bueno, es que habíamos puesto que se pongan las etiquetas, ahora sí ya no es eso. Entonces vamos a ampliar un poquito, no olvidemos que esto va a ser con enfoque, así que lo que sí podemos hacer es poner a las herramientas zoom, tal vez, ¿no? Entonces en el formato buscamos aquí, a ver, vamos a ver, ¿dónde está eso? El formato del mapa. En la leyenda, no es en la leyenda, son los estados, ¿no? O sea, etiquetas, está burbujas, controles del mapa, ¿no? Acá estamos. Activamos eso. Ok, listo. Entonces, miren, cuando hacemos un enfoque, podemos ampliar y mirar la información con mayor detalle, ¿cierto? Y las burbujas nos están indicando los datos que nos piden sobre el total de empleados, ¿cierto? 77, 53 y así el tamaño de la burbuja representa. Volvemos al informe y ya tenemos nuestro pedido. Bien, ahora dice mejorar los fondos, color, tamaño y texto de cada gráfico, que de alguna manera ya lo hemos estado haciendo, ¿no? Por ejemplo, a esto de aquí podemos ponerle un fondo, tal vez siempre es bueno adornar un poco el asunto, no se necesita totalmente, y de repente aquí sí ponerle etiquetas, sí, ¿por qué no? Ahí estamos las etiquetas, pero las barras vamos a tenerle que poner un color más profundo, ¿no? Entonces, vamos, colores de los datos, aquí está, ¿verdad? Más oscuro, quizá, ahí está mejor la cosa, ¿verdad? Bien, ya tenemos aquí, bueno, aquí podíamos ponerle, habíamos quedado en ponerle un color distinto, pero tendríamos que cambiarle el color de los datos, ¿cierto?
de repente ponerle un color más fuerte y al hombre de repente un color distinto. Ahí estamos. Y luego ponemos un fondo, ¿cierto? Un fondo con un color oscuro. Vamos a ver. Ahí está mejor. Y claro, las etiquetas también tendrían que ir cambiando de color, ¿no? Vamos a ponerle entonces la leyenda, los colores a los datos de la mujer. De repente un color distinto. Ahí está, mejor. Ya estamos. ¿Qué más tenemos? Las etiquetas. Ya está, pero el color de las etiquetas blanco tal vez. Está mejor. Ahí está, mejor. Listo. A eso nos pedían. ¿Qué más tenemos? Responder a la siguiente: ¿cuál departamento cuyos trabajadores tienen un menor número de trabajadores? Hombres. Ya. Departamento con... Bueno, aquí podemos hacer algunas cositas que me parece interesante que nos habían previsto antes en este proyecto, ¿no? Por ejemplo, promedios de edad, sueldo y desempeño. Promedios, ¿ok? Vamos a poner las etiquetas acá, ¿ok? Primero, promedios de... A ver. Promedio de edad, sueldo y desempeño. Así que la edad no la tenemos aquí, pero podemos calcularla. Bien, tenemos aquí fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento tal vez deberíamos haberle dado un formato de fecha. No le dimos un formato de fecha. Esta sí. Bueno, podemos ir a transformación de datos, como estamos acostumbrados a hacerlo. Y en la tabla de empleados, en la fecha de nacimiento, vamos a cambiarle el tipo por fecha. Ok. Y guardamos. Listo. Bien, aquí mismo podríamos hacer una nueva columna, ¿no? Que podría ser... no lo grabamos. A ver, vamos a transformar los datos. Bien, a ver, veamos aquí la tabla de empleados. Sí lo hemos cambiado, solo que no se puede visualizar hasta que no lo veamos en el dato completo. Así que entramos a transformador de datos y de repente agregamos con la fecha de hoy, pues, ¿no? Con la fecha de hoy. Vamos a ver qué función es la que sirve aquí para, vamos a agregar una columna, ¿no? No es una columna con iniciación, a partir de ejemplos, invocar, duplicar una columna. No, nada de eso necesitamos. En todo caso necesito tomar la fecha de hoy y sacarle el año, ¿no? Para tomar la edad en enteros. Podría ser. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Salimos aquí, ya estamos, y nueva columna. Una nueva columna. ¿Qué va a ser? Años. La columna años. ¿Cómo calculamos la columna años? ¿No? Si al año de la fecha de hoy, bueno, la fecha de hoy, perdón, no, de repente, el año de hoy menos el año de la fecha de nacimiento, que aquí le hemos llamado fecha de nacimiento. Ya está. Entonces aquí ya tenemos los años. Sí, porque nos piden obviamente el promedio en años, ¿cierto? Eso es lo que nos están pidiendo acá. Promedios de la edad, sueldo y desempeño. Ok. Bien, entonces
es una métrica nada más lo que hay que hacer. Bueno, aquí ya calculamos en la columna, lo necesitamos eso, porque si queremos cambiar, nos tenemos que ir a la tabla de empleados, la medida, porque aquí están los años, ¿verdad? Acabamos de calcular la edad. ¿Dónde está? Años. Ok, años. Bueno, la edad. Bien. Entonces, botón derecho, nueva medida. Y decimos average, promedio. Y el campo es años. Tabla empleados, años. Y acá ponemos promedio de edad. Promedio de edad. Listo. Y esto lo trabajamos como una etiqueta, ¿no? Entonces vamos a poner una etiqueta y ahí jalamos el promedio de edad. Ya está. 44.88 años. Ya está. Y acá le ponemos otro fondo, pues, ¿no? Que sea otro color para que no se vea un poco aburrido su color. Los colores, se han dado cuenta que los colores aquí no son tan bonitos. Oh, muy feo, muy fuerte. Bueno, en colores y en autores, ya está. Ahí de repente mejor. Ya está. Promedio de edad. Necesitamos promedio de sueldo y promedio de desempeño. Así que promedio de sueldo, igual, acá tenemos el sueldo, acá. Así que aquí vamos a crear una medida, promedio de sueldo, ¿no? Entonces aquí ponemos como título promedio de sueldo y siempre es el average, promedio de sueldos. Así que aquí es sueldo. Ok, promedio de sueldos. Y igual ponemos una etiqueta y jalamos promedio de sueldo. 74.000 soles, ¿no? Promedio de sueldo. Ya está, lo vamos poniendo bonito acá. Otro fondo. Vamos a ver si tenemos la suerte de escoger un color distinto. Ya está, un color personalizado. Oh, muy fuerte, ¿no? A ver, un poco más suave. Ya está, promedio de sueldo y promedio de rendimiento, porque por acá tenemos un factor de rendimiento. Sexo, total empleados, ¿dónde está eso? Puntaje, acá, tabla de evaluación. Así que vamos a hacer una nueva medida aquí y le ponemos promedio de rendimiento. Promedio de rendimiento. Listo, promedio de rendimiento, average, promedio de rendimiento, que en este caso es puntaje, ¿no? Ahí está, evaluación, puntaje. Listo, y una etiqueta, pues, ¿no? Una etiqueta que nos dé el promedio de rendimiento. Ahí está, 7.56. Ya está, estamos arreglando bonito aquí para que tengamos una información general. Listo, con esto hemos cubierto parte de lo que nos solicitan. No es todo, definitivamente. De repente aquí sí tenemos que ponerle otro fondo. Ya está, listo. Señores, tenemos aquí la información más o menos como lo que nos solicitan. Pero no hemos terminado aún. Nos dicen costo totales por sueldos con edad. Ok.
evaluación de desempeño máximo, mínimo, bacán, por jefe, y haciendo uso de las categorías por departamento, sexo, edad. O sea que tenemos que usar necesariamente otra hoja. Listo. Así que en una tabla podemos poner alguna información que se quiera tener. Bueno, vamos a tratar de manejar, por ejemplo, una relación entre sueldos con edad, ¿cierto? Sueldos con edad, para un poco cubrir algunas expectativas de acá. Y luego respondemos a esta pregunta, porque dice, primero hagamos esto, ¿ya? Sueldos con edad. Entonces, ¿cómo relacionamos aquí sueldos con edad? Bueno, podemos relacionar un gráfico así, ¿cierto? Y ponemos la edad como eje y los sueldos como parte de en valores. Listo. Ya estamos. ¿Por qué tenemos varias barras aquí? Porque, a ver, tenemos 71 años. Ok, la tabla. Lo que pasa es que en el eje, ¿cierto? En el eje tenemos que configurarlo. Vamos al eje. En el eje Y, la posición tipo le decimos categórico, ¿no? Para que aparezcan todos los datos. Es decir, la cosa es mucho mejor de lo que aquí se está mostrando. Listo, bacán. Y rápidamente podemos poner aquí también los colores o las etiquetas. Ahí estamos. Ok. Como son sueldos, bueno, están en miles. Podemos cambiar de repente las unidades en miles, así, 804.000, ¿cierto? Porque nos están pidiendo eso, costos totales por sueldos, entre sueldos y edad. Ok, listo. Ahora, si hablamos de desempeño por jefe, máximo y mínimo, entonces cogemos el desempeño máximo y mínimo, podemos hacer de repente, bueno, dependiendo cuántos jefes sean. A ver, veamos aquí. Vamos a jalar para ver cómo tenemos aquí la información. Ah, ok. Y con esto podemos jalar el rendimiento, dice, ¿no? Rendimiento. Entonces, promedio de evaluación. En promedio, ok, en promedio. Y ya está, ¿cierto? Y obligamos a que esto sea ordenado, ¿no? O sea, vamos a hacer aquí ordenar por promedio rendimiento. Listo, ya lo tenemos. Y aquí tenemos un rendimiento por jefe, ¿no? Vamos a meter esto de acá. No se vea tanto. Listo. Miren qué interesante. Y claro, ya podríamos poner un formato condicional, ¿no? Porque no, si vamos a aquí, seguramente hay un formato condicional, no con el jefe, sino con el promedio, ¿no? Podemos poner un color de fuente. Por ejemplo, ya sabemos que los valores por encima de promedio, vamos a ver eso. Vamos a activarlo. A ver, controles avanzados. Promedio de rendimiento, reglas, a ver, mayores o iguales a 7, ¿no? Mayores o iguales que 7 y menores que 100, no tenemos 100, ponemos en verde, ¿no? Es un rendimiento bastante interesante. Listo. Nueva regla, si es mayores o iguales que, vemos, pues no, nosotros estamos mirando aquí algunos resultados a propósito, ¿no? De repente mayores que 6.5, perdón, hay que cambiar esto como número, listo, y menores que 7, obviamente, un ámbar, ya, un ámbar.
Vamos a ver si podemos conseguir un color ámbar. Bueno, es que tendríamos que cambiar aquí la máscara de colores y a veces no es bueno eso. Bueno, ganamos un poquito de tiempo, ¿ya? Y nueva regla, si es mayor o igual que 0, pero menor o igual que 6.5, lo ponemos en rojo. O algo parecido al rojo, ¿no? Listo, bueno, no tenemos ningún valor. Podemos ponerle, pues obviamente, no sé si tenemos la opción de poner los colores en negrita, a ver. No, o sea, los colores están muy bajos. Pero bueno, es una forma de mostrar el rendimiento. Ya está. Entonces el jefe que mejor rendimiento obtiene es Kylian Spirea, ¿no? Y David está en la 847 y así. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Máximo, mínimo por jefe, ya está. Haciendo uso de departamentos, sexo, edad, sueldo. Miren, si se dan cuenta, aquí podríamos hacer un conjunto de filtros, ¿no? Podríamos filtrar, por ejemplo, por departamento, luego filtramos por sexo, filtramos por edad, filtramos por sueldo, ¿no? Por desempeño. En realidad, eso lo podríamos hacer luego de satisfacer un poco dice, ¿cuál es el departamento cuyos trabajadores tienen un menor número de trabajadores hombres? ¿Cierto? Y trabajadores, menor número de trabajadores hombres. Entonces podríamos condicionar o podríamos simplemente hacer esto, ¿no? Ya tenemos aquí una tabla. Vamos a jalar otra tabla. Ya. Nos piden, por ejemplo, departamento. Así que jalamos departamento. Y podremos trabajar de repente el sexo, ¿no? Ya está. Listo. ¿Cierto? Y filtramos, pues, ¿no? O sea, aquí filtramos. A le ponemos un filtro básico, solamente hombres. O solamente hombres. Listo. Y obvio, ordenamos, pues, por sexo. No por sexo, sino, no, ni siquiera por sexo. Porque dice, perdón. No, aquí no tenemos que. Ok, estamos aquí. Menor número. Ok, número, no sexo, sino. Ok, pero contamos, pues, ¿no? O sea, eso es lo bueno. Entramos aquí y nos piden un recuento y ya está. Ok, y aquí sí ordenamos. Ahora sí, en orden descendente. O ascendente, perdón, ¿no? Ascendente. Ya está. No, a ver, perdón, disculpen, vamos a ordenar acá, recuento de sexo. Ok. Ahora sí. Listo. Significa que producción tiene la mayoría de hombres. Podemos aquí poner el detalle, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos acá y en el encabezado vamos a ver, para que no se vea recuento de sexo sino hombres, número de trabajadores hombres. Bueno, vamos acá, valores, y aquí cambiamos el nombre, ¿no? Ponemos número o trabajadores hombres. Trabajadores hombres. Listo. Ajá, listo. Ya, miren cómo rápidamente podemos obtener un resultado. Después podemos algo más bonito. ¿Qué pasó? Bien, ahora sí.
Ya, entonces hemos llegado número de trabajadores hombre. Ahora, ¿cuál es el departamento cuyos trabajadores tienen el promedio de sueldo más alto? Promedio de sueldo más alto. Pero estamos trabajando con departamento. Vamos a jalar departamento. Y podemos ponerlo así. Ya está. El departamento promedio de sueldos. ¿Dónde está esto? Acá está. Promedio de sueldo. Listo. Y simplemente lo que hacemos es ordenar. ¿Okay? Ahí está. Promedio de sueldos. Ahora andamos un poquito acá. Bueno, vamos a ordenar por el promedio de sueldo. Y bueno, ya aquí lo ordenó. Si no lo hubiera hecho, lo ordenábamos nosotros. Simplemente entramos nuevamente aquí y le decimos ordenar descendentemente. Así, el departamento de ejecutivos de oficina son los que tienen más. Luego, los vendedores, etcétera, ¿no? ¿Qué más nos piden? Estado o provincia que contiene el menor promedio de sueldos. Estado o provincia con el menor promedio de sueldos. Estado o provincia, ¿ok? Con el menor número de sueldos, bueno, lo cambiamos. ¿Sí? Estado o provincia con el menor número de sueldos. Aquí está. Bueno, aquí tenemos que agarrar, obviamente, el valor de sueldos. Listo. ¿Promedio? ¿Habla de promedio o promedio? Ok, entonces nuestro campo tiene que ser promedio de sueldos y ordenamos por promedio de sueldos. Listo, y ahí tenemos la información bastante interesante. Ya está. No se preocupen por esto porque ya saben ustedes que podemos cambiar el enfoque y tenemos pues la vista completa. ¿Ven? Qué interesante, ¿no? A ver, ¿qué nos falta? Estado o provincia que cuenta con el mayor número de mujeres. Ok, estado o provincia con el mayor número de mujeres. Así que esto de aquí lo vamos a checar un poquito para poder trabajar. Estado o provincia con el menor número de mujeres, ¿cierto? Entonces, sexo, pero ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos? Contar un recuento, ¿cierto? Pero aquí está contando hombres y mujeres. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar un filtro al sexo. A ver, perdón. Vamos a minimizar aquí. Ya, primero, antes de hacer recuento, hacemos... vamos a quitar el campo primero para poderlo hacer bien, ¿ya? Ponemos el sexo, es el orden correcto de hacer las cosas. Filtro, y aquí pues filtramos solamente mujeres nada más, ¿cierto? Listo. Aquí aparecen solamente mujeres y claro, nos interesa el recuento. Listo. Ahora sí la cosa está mejor. Ordenamos por recuento de sexo. Y ya está. Y como nos piden el menor, creo, así fue, perdón, mayor número de mujeres. Así que, bueno, así trabajadores hombres, trabajadores mujeres. Entonces, no olviden que podemos cambiar el nombre aquí. Trabajadores mujeres. Listo. Ya está. Bacán. Y ven, listo, hemos cumplido con todo lo que nos requiere. Miren lo interesante de trabajar esta información. Ya hemos trabajado medidas, hemos aplicado una serie de cosas. Ahora, ¿qué nos falta? Obviamente grabarlo, ¿no? Así que vamos a grabarlo, guardar como, y vamos a poner proyecto 7. Ya vamos a cambiar aquí. Proyecto 7. Listo. Guardamos. Acá. Bueno, aprovechamos, aunque es parte de otro momento, pero podemos publicarlo. Si estamos conectados, si estamos publicados y estamos conectados en
en la red, ¿no? Podemos publicar rápidamente. Entonces, ¿qué vamos a publicar? Perdón. En mi área aquí, TechSoup, junio. Ok, yo quiero hacer eso. Está publicando la información que tenemos aquí. Bien, cuando dice operación completada correctamente, entendido. Bueno, aunque esto es parte de otro momento de explicación, siempre es bueno. Ya estamos. Por alguna razón me está diciendo esto. Sí, la vamos a reemplazar. Lo que pasa es que no había regrabado y eso sí el asunto. Y está. Y ahora sí, una vez que está proyectado, ya está entendido, nos podemos ir a la red y podemos hacer lo siguiente, ¿no? Entramos a Microsoft, nos conectamos. En este caso yo estoy con este usuario. Podría usar el otro usuario aquí. Pongo la contraseña. Dice, sí, vamos a querer mantener nuestra sesión iniciada. Ya estamos en Power BI, pero a nivel, listamos áreas de trabajo. Aquí está TechSoup, listo, informes. Y aquí está el proyecto, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que si accedemos a él, inmediatamente vemos. Esto sirve mucho cuando queremos enviarlo para poder hacer nuestras exposiciones. Y ya está, ¿no? Lo interesante y bonito de esto es que cuando vayamos a mirar, podemos irnos rápidamente a un enfoque, ¿no? Como ven aquí, mirar el resultado, por ejemplo, acercar, ¿no? Si queremos, ahí está, regresar, solo mirar lo de un estado o de otro, Texas por ejemplo, regresar al informe, listo. Podemos hacerlo también con cualquiera de los informes que están dados acá, ¿no? Eso es lo bueno. Aquí podemos aplicar algunos filtros de páginas si queremos, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos explicado. Por ejemplo, bueno, hay que arreglar un poquito esto, ya eso se puede ver en otro momento. Y aquí también nosotros, ¿no? Por ejemplo, quiero ver solamente la información que está aquí por sueldos por edad, ¿no? Miren, y este ejercicio nos ha permitido hacer práctica con columnas, hacer práctica con medidas, y ya está, ¿no? Eso es lo importante cuando ya estamos en línea. ¿Listo? Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Será hasta la próxima.